¿Sabías que hay un espíritu maligno que opera en secreto, sembrando destrucción en familias y vidas espirituales? Este espíritu, conocido como basilisco, tiene la capacidad de hechizar a las personas, nublar su juicio y llevarlas a cometer errores devastadores. Muchas veces pensamos que estas cosas son solo coincidencias o simples tentaciones, pero la realidad es mucho más profunda. El basilisco es mencionado en la Biblia como un agente de destrucción que opera en las emociones y el corazón de las personas, llevándolas a la desobediencia y alejándolas de la presencia de Dios. Imagina a alguien que tiene una vida estable, una familia bendecida, una relación sólida con Dios, y de repente, sin razón aparente, comienza a sentir una atracción inexplicable hacia otra persona. Esta atracción parece inofensiva al principio, pero pronto se convierte en un fuego que consume todo a su paso. La persona comienza a descuidar su relación con Dios, se aleja de su familia y cae en un engaño que termina destruyendo su vida espiritual y emocional. Esto no es casualidad, es el resultado de una batalla espiritual que muchas veces ignoramos. Hoy vamos a descubrir cómo este espíritu opera y cómo podemos protegernos contra sus ataques. Este demonio no actúa solo en el mundo exterior, sino que lamentablemente también ha encontrado brechas dentro de las iglesias. Durante reuniones, cultos e incluso momentos de adoración, este espíritu busca maneras de entrar y sembrar caos. Su objetivo es causar división, confusión y, sobre todo, romper la comunión de los creyentes con Dios. La Biblia nos alerta sobre su existencia. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 5, dice: «Chocan huevos de basilisco y tejen tela de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrá de ellos una víbora». Este pasaje describe con claridad cómo opera este demonio. Los huevos representan pensamientos, ideas y sentimientos que, si no son detectados y destruidos a tiempo, se convierten en serpientes que traen muerte y destrucción. Piensa por un momento en esas ocasiones en las que un simple pensamiento cruzó tu mente, algo que sabías que estaba mal, pero que parecía inofensivo. Tal vez fue un sentimiento de atracción por alguien que no era tu pareja, o un deseo de actuar de manera contraria a la voluntad de Dios. Es ahí donde comienza la obra del basilisco. Primero, planta una idea. Después, la alimenta hasta que se convierte en una acción. Y finalmente, esa acción produce consecuencias que terminan alejándonos de la presencia de Dios. Pero no debemos temer, porque nuestro Dios nos ha dado autoridad para vencer toda obra del enemigo. Jesús mismo dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esto significa que, aunque este espíritu sea real y poderoso, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios que permanecen firmes en su palabra y en la oración. Ahora, reflexiona sobre tu vida. ¿Has notado que hay áreas donde el enemigo podría estar trabajando en secreto? Quizás has experimentado distracciones durante los momentos de oración o luchas constantes en tu relación con tu familia. Es importante estar alertas y reconocer las señales de estos ataques. El enemigo es astuto y busca cualquier brecha para entrar. Por eso, la Biblia nos instruye en Efesios capítulo 6, versículo 11. «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». El basilisco también actúa de manera específica en el área de los ojos. Sus flechas espirituales son lanzadas a través de las miradas, conectando a dos personas en un vínculo emocional que no proviene de Dios. Esto puede parecer inofensivo al principio, pero rápidamente se convierte en una atadura que consume la mente y el corazón. Incluso durante los cultos, este espíritu
puede distraer a los creyentes, haciéndolos perder el enfoque en la adoración y desviándolos hacia pensamientos impuros o emociones desordenadas. Por eso, es crucial orar constantemente por discernimiento y pedirle al Espíritu Santo que nos revele las áreas donde el enemigo pueda estar trabajando. Solo con la guía de Dios podemos identificar y romper estas cadenas. Recuerda lo que está escrito en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero animarte a que tomes un momento para reflexionar sobre tu vida y tu hogar. Si sientes que hay áreas donde el enemigo ha estado atacando, no te desesperes. Dios es poderoso para restaurar todo lo que el enemigo ha intentado destruir. La clave está en permanecer firmes en la oración, rechazar todo pensamiento o sentimiento que no venga de Dios y llenarnos de su palabra. Hermanos, este es solo el comienzo de lo que quiero compartir con ustedes. No se pierdan lo que viene, porque vamos a hablar sobre cómo identificar las señales de este espíritu y cómo vencerlo con el poder de Cristo. Hermanos, ahora que hemos comprendido cómo este espíritu opera de manera sutil, es importante profundizar en las estrategias que utiliza para atrapar a las personas. El basilisco no actúa de forma evidente. Su método es el engaño y su mayor herramienta es el encantamiento. Este encantamiento no se trata solo de una atracción física o emocional. Es una obra espiritual que nula la razón de la persona, llevándola a actuar de manera contraria a sus principios y a los mandamientos de Dios. En muchos casos, todo comienza con un pequeño pensamiento o un intercambio de miradas. Parece algo inofensivo, pero en el mundo espiritual ese momento es clave. Cuando dos personas cruzan miradas con intenciones que no provienen de Dios, se abre una puerta para que este espíritu entre. El basilisco utiliza estos momentos para lanzar una atadura, algo que podríamos describir como un lazo espiritual. Este lazo conecta a las personas en un nivel emocional y espiritual que, si no se rompe a tiempo, puede llevarlas a cometer errores graves. Piensa en cómo el enemigo ha usado esta táctica desde el principio. En Génesis capítulo 3, versículo 6, leemos cómo Eva fue engañada por la serpiente en el Edén. Dice la palabra que ella vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Todo comenzó con lo que vio y con el deseo que surgió en su corazón. De la misma manera, el basilisco utiliza lo que vemos para sembrar deseos que no provienen de Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos protegernos contra estos ataques? La clave está en reconocer las señales y tomar medidas inmediatas para cerrarle las puertas al enemigo. La primera señal de que este espíritu puede estar operando es una distracción constante en tu vida espiritual. Tal vez te cuesta concentrarte durante la oración o sientes que hay algo que te impide conectarte plenamente con Dios. Estas distracciones no siempre son naturales. A menudo son ataques del enemigo que buscan debilitar tu relación con el Señor. Otra señal es un cambio repentino en tus emociones o pensamientos hacia alguien. Quizás empiezas a notar a una persona de manera diferente, con sentimientos que no deberías tener. En ese momento es crucial identificar lo que está sucediendo y rechazar esos pensamientos en el nombre de Jesús. No permitas que crezcan. Recuerda lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La oración es nuestra arma más poderosa en esta batalla. Cuando sentimos que algo no está bien, debemos clamar a Dios inmediatamente. En Mateo capítulo 26 versículo 41, Jesús nos instruye: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar significa estar atentos, espiritualmente alertas, para no caer en las trampas del enemigo. También debemos fortalecer nuestra mente con la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, se nos da una guía clara sobre en qué debemos enfocar nuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si llenamos nuestra mente con la palabra de Dios, no habrá espacio para los engaños del basilisco. Quiero que reflexiones sobre algo importante. Hay áreas en tu vida donde sientes que el enemigo ha estado trabajando. Tal vez sea en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos o incluso en tus amistades. Es crucial que no ignores estas señales. El enemigo no descansa, pero tenemos un Dios que es más grande y poderoso que cualquier ataque del diablo. Es importante también proteger nuestras familias. Los ataques del basilisco no solo afectan a individuos, su objetivo final es destruir hogares. Por eso, padres y madres oren constantemente por sus hijos, enseñen a sus familias la importancia de buscar a Dios, de vivir en santidad y de cerrar las puertas al pecado. La unidad en la oración familiar es una fortaleza que el enemigo no puede derribar. Recuerda que, aunque las obras del enemigo sean reales, no debemos vivir en temor. En lugar de eso, debemos caminar en la autoridad que Cristo nos ha dado. En Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta es nuestra esperanza, que en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, no debemos subestimar los ataques espirituales. El basilisco es solo un ejemplo de cómo el enemigo utiliza tácticas específicas para destruir la vida espiritual de los creyentes. Pero con oración, fe y obediencia a la palabra de Dios, podemos vencer cualquier obra del enemigo. Hermanos, ahora que hemos entendido cómo opera este espíritu maligno, quiero hablarles sobre un aspecto crucial de esta batalla espiritual: la importancia de la confesión y el arrepentimiento para cerrar las puertas al enemigo. Muchas veces el basilisco encuentra acceso a nuestras vidas debido a pecados ocultos o áreas donde no hemos permitido que Dios obre completamente. Estos pecados no confesados se convierten en puertas abiertas que el enemigo utiliza para entrar y establecer sus planes. En el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, está escrito: «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Esto nos muestra que la confesión y el arrepentimiento son pasos esenciales para romper cualquier lazo que el enemigo pueda haber establecido en nuestras vidas. Si hay algo en tu vida que necesitas traer a la luz, no lo postergues. Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. El basilisco no solo busca atacar a las personas de manera individual, sino que también tiene como objetivo desestabilizar las iglesias. Durante cultos y reuniones, este espíritu intenta sembrar discordia, distracción y división. Tal vez has notado que en ciertos momentos de adoración o enseñanza, el ambiente se siente pesado, como si algo estuviera bloqueando el fluir del Espíritu Santo. Esto puede ser una señal de que hay una batalla espiritual en curso. Una de las estrategias del basilisco es lanzar flechas espirituales de adormecimiento. Estas flechas no son visibles, pero tienen un efecto tangible en las personas. La Biblia menciona este tipo de ataques en Efesios, capítulo 6, versículo 16, donde nos insta a tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estas flechas pueden manifestarse como apatía espiritual,
distracción constante o incluso desinterés por las cosas de Dios. Por eso es fundamental que estemos siempre revestidos con la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, nos instruye a ponernos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos es vital para protegernos contra los ataques del enemigo. Hermanos, quiero que reflexionemos sobre algo. ¿Estamos realmente utilizando las armas espirituales que Dios nos ha dado? Muchas veces enfrentamos problemas y luchas sin recurrir a la oración, sin meditar en la palabra de Dios o sin buscar su dirección. Esto nos deja vulnerables a los ataques del basilisco y de otros espíritus malignos. Pero cuando nos sometemos a Dios y tomamos nuestra posición como hijos suyos, el enemigo no puede prevalecer. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida del rey David. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David cayó en pecado cuando no guardó su corazón ni sus ojos. En 2 de Samuel, capítulo 11, vemos cómo una simple mirada a Betsabé llevó a David a cometer adulterio y posteriormente asesinato. Este relato nos recuerda lo importante que es proteger nuestra mente y nuestros sentidos, ya que el enemigo utiliza cualquier oportunidad para atraparnos. El basilisco también opera a través de relaciones que no son aprobadas por Dios. Puede ser una amistad, un noviazgo o incluso un vínculo emocional que, aunque parece inofensivo, te aleja de tu propósito en el Señor. Si sientes que alguna relación está afectando tu vida espiritual, es tiempo de entregársela a Dios. Él te dará la sabiduría para manejar esa situación y, si es necesario, cortar esos lazos. Quiero animarte a que tomes medidas prácticas para proteger tu vida espiritual y la de tu familia. Una de las cosas más poderosas que puedes hacer es establecer tiempos de oración en tu hogar. Ora con tu esposo o esposa, con tus hijos, y pídele a Dios que sea el centro de tu familia. La oración en unidad tiene un impacto enorme en el mundo espiritual. También te animo a que te rodees de personas que te impulsen a crecer en tu fe. En Proverbios capítulo 27, versículo 17, dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Busca amistades que te edifiquen y que te animen a buscar más de Dios. Esto te ayudará a mantenerte firme en medio de cualquier ataque. Finalmente, nunca subestimes el poder del nombre de Jesús. Cuando enfrentamos ataques espirituales, debemos declarar con autoridad el nombre de Jesús, porque en su nombre hay poder para romper toda cadena. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra». Hermanos, el enemigo puede intentar muchas cosas, pero nuestra victoria está asegurada en Cristo. No importa cuán grandes sean los ataques, nuestro Dios es más grande. Si permanecemos firmes en su palabra y en su presencia, no hay nada que pueda separarnos de su amor y de su propósito para nuestras vidas. Hermanos, mientras nos acercamos al final de este mensaje, quiero que reflexionemos sobre la magnitud de esta batalla espiritual y el poder que tenemos en Cristo para vencer. El basilisco, como muchos otros ataques del enemigo, no tiene poder sobre aquellos que permanecen firmes en la verdad de Dios. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, porque esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos enseña Efesios capítulo 6, versículo 12. El enemigo trabaja sutilmente, atacando nuestras emociones, pensamientos y relaciones, pero Jesús vino a deshacer toda obra del diablo
En Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 está escrito: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto significa que no importa cuán grande o profundo sea el engaño, Cristo ya ha ganado la victoria en la cruz. Solo necesitamos apropiarnos de esa victoria a través de la fe, la oración y la obediencia a su palabra. Hermanos, quiero recordarles que el primer paso para vencer en esta batalla es entregarle completamente nuestra vida a Jesús. Si hay áreas en tu corazón que aún no has rendido a Él, este es el momento de hacerlo. Dios no solo quiere protegerte del basilisco y de otros ataques espirituales, Él quiere transformar cada aspecto de tu vida para que vivas en libertad y plenitud. En Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tal vez en este momento estás enfrentando luchas en tu hogar, en tu matrimonio o en tu vida personal. Quizás has notado la frialdad espiritual en tu relación con Dios, o has sentido que el enemigo está atacando tus pensamientos y emociones. Quiero decirte que no estás solo. Dios está contigo y su Espíritu Santo está listo para fortalecerte, guiarte y mostrarte el camino hacia la victoria. Una de las estrategias más efectivas contra el basilisco y cualquier ataque del enemigo es la alabanza. Cuando alabamos a Dios, no solo reconocemos su grandeza, sino que también levantamos una muralla espiritual contra las fuerzas del mal. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, leemos cómo el pueblo de Israel venció a sus enemigos mientras alababan al Señor. La alabanza confunde al enemigo y libera el poder de Dios en nuestras vidas. Además, debemos aprender a declarar la palabra de Dios con autoridad. Cada vez que el enemigo intente sembrar pensamientos o emociones que no provienen de Dios, responde con las Escrituras. Recuerda cómo Jesús resistió las tentaciones de Satanás en el desierto, con la palabra de Dios. Declara en voz alta promesas como Isaías, capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Quiero hacer un llamado especial a los matrimonios. Si tu hogar está siendo atacado, no te rindas. Dios tiene planes de bendición y restauración para tu familia. En Malaquías, capítulo 2, versículo 16, dice que Dios aborrece el divorcio, porque su deseo es que los matrimonios sean un reflejo de su amor y fidelidad. Si estás enfrentando luchas, toma esta oportunidad para buscar a Dios juntos como pareja. Oren el uno por el otro, perdónense mutuamente y declaren que su hogar pertenece al Señor. También quiero dirigirme a los jóvenes que están escuchando este mensaje. El enemigo intenta seducirnos con cosas que parecen atractivas, pero que al final solo traen destrucción. No permitas que el basilisco o cualquier otro espíritu desvíe tu mirada del propósito que Dios tiene para ti. Mantén tus ojos fijos en Jesús y rodéate de personas que te animen a crecer en tu fe. Recuerda lo que está escrito en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hermanos, al cerrar este mensaje, quiero animarles a que tomen tiempo para evaluar sus vidas y sus hogares. Si sienten que hay áreas donde el enemigo ha estado trabajando, pónganlas delante de Dios. El Señor es fiel y poderoso para liberar, restaurar y traer paz a cualquier situación, pero también es importante permanecer en constante vigilancia. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero que este mensaje sea más que palabras. Quiero que sea un llamado a la acción. A partir de hoy, toma la decisión de fortalecer tu vida espiritual, de orar más, de buscar más de Dios y de proteger a tu familia contra cualquier ataque del enemigo. No estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo está con nosotros y su poder es mucho mayor que cualquier obra de las tinieblas. Hermanos,
Antes de cerrar este mensaje, quiero compartirles un testimonio impactante que ilustra cómo el basilisco opera en el mundo espiritual y cómo sus ataques pueden afectar a las personas, incluso dentro de la iglesia. Este relato es de una mujer de fe que, en medio de la oración y la búsqueda de Dios, recibió una revelación poderosa sobre cómo este espíritu maligno trabaja para destruir vidas y familias. Durante un culto en su iglesia, mientras oraban y adoraban, esta mujer tuvo una visión espiritual. En esa visión vio a una serpiente enorme que entraba sigilosamente al lugar. La serpiente se movía por el templo y con cada movimiento de su cola lanzaba flechas espirituales hacia las personas. Aquellos que eran alcanzados por estas flechas caían en un estado de adormecimiento espiritual, perdiendo el enfoque en la oración y la adoración. Era como si una pesada oscuridad los cubriera. La visión continuó, y Dios le permitió ver cómo esta serpiente buscaba a dos personas en particular. Cuando los ojos de estas personas se cruzaron, la serpiente lanzó un líquido que salió de sus ojos como un hilo invisible, conectando las miradas de ambos. Este hilo representaba un vínculo emocional y espiritual que no venía de Dios, sino del enemigo. Aunque estas dos personas no habían hablado ni interactuado, el espíritu del basilisco estaba creando una atadura entre ellos. La mujer también vio cómo la serpiente atacaba a los líderes de la iglesia, distrayéndolos y sembrando pensamientos y emociones contrarias a la voluntad de Dios. Dios le reveló que esto era obra del basilisco, un demonio de encantamiento y seducción que busca destruir la comunión espiritual de los creyentes. Cuando la visión terminó, esta mujer quedó profundamente impactada. Pasó horas en oración y ayuno, pidiéndole a Dios que le confirmara lo que había visto. Días después, una hermana de su iglesia vino a buscarla, llorando y desesperada. Esta hermana confesó que estaba enfrentando una lucha espiritual. Había desarrollado sentimientos hacia un hombre que no era su esposo, y esos sentimientos estaban afectando su matrimonio y su relación con Dios. La mujer entendió que lo que había visto en la visión estaba ocurriendo en la realidad. Con sabiduría, oró por esta hermana y le enseñó a luchar espiritualmente contra ese ataque. Sin embargo, la lucha fue intensa, porque el basilisco no se rinde fácilmente. A pesar de los esfuerzos, esta hermana decidió no buscar más ayuda y lamentablemente su familia sufrió las consecuencias. No obstante, este testimonio también tiene una nota de esperanza. En otros casos similares, cuando las personas buscaron a Dios con todo su corazón, Él rompió esas cadenas y restauró sus vidas. Una pareja que enfrentaba ataques similares decidió unirse en oración y ayuno, y en pocos meses vieron cómo Dios restauraba su matrimonio. Hoy en día, esa pareja sirve al Señor y lidera un ministerio de matrimonios en su iglesia. Este relato nos recuerda que el enemigo es real y que sus ataques pueden ser devastadores, pero también nos muestra que Dios es más poderoso y que cuando buscamos su ayuda, Él puede liberarnos de cualquier cadena y restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Ahora, quiero invitarte a un tiempo de oración. Sea cual sea la lucha que estés enfrentando, llévala a los pies del Señor. Dios es fiel para escuchar y responder a tus oraciones. Señor Dios Todopoderoso, venimos ante ti en este momento, reconociendo tu grandeza, tu soberanía y tu amor infinito. Te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y gloria. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos fallado, por las puertas que hemos abierto al enemigo y por los momentos en que hemos descuidado nuestra relación contigo. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz, quien nos dio la victoria sobre toda obra de las tinieblas. Espíritu Santo, te pedimos que entres en nuestras vidas y en nuestros hogares. Llénanos con tu presencia, limpia todo lo que necesita ser limpiado y guíanos por el camino de la santidad.
En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de encantamiento, todo ataque del basilisco, y declaramos que nuestras vidas y nuestras familias están bajo tu protección. Fortalece a los matrimonios, protege a los hijos y trae unidad y paz a los hogares. Señor, declaramos que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra victoria. En el nombre de Jesús, clamamos por cada persona que está escuchando este mensaje, que sientan tu amor, tu poder y tu presencia de manera sobrenatural. Te damos toda la gloria y la honra, porque sabemos que tú estás obrando en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Hermanos, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo con otros. Declara en los comentarios: yo estoy comprometido con la verdad, que es la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida y tu familia. Y recuerda, en Cristo ya tienes la victoria.